Bienvenidos un día más a López & López. Hoy tenemos con nosotros a Dani Jorquera, gerente de Prodis, una fundación que lleva más de 60 años ayudando a personas con discapacidad a tener una vida más digna y visible. Veremos cómo empezó todo con un grupo de familias que se cansaron de esconderse. Y como hoy su proyecto en Terrassa es todo un ejemplo para gente de fuera de la ciudad. Hablaremos también del esfuerzo que hacen muchas familias cada día y por qué esto va más allá de una discapacidad. Esta charla va de humanidad, de comunidad y de futuro. Esto es López & López, empezamos el podcast. Bienvenidos un día más a López & López. Hoy con nosotros tenemos a un vecino de aquí de donde estamos en Terrassa, así que bienvenido Dani, el gerente de Prodis. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Pues muy bien, muy contento de venir a veros y de poder explicar qué hacemos en Prodis. Pues y más siendo vecinos. Arranca. Es un lujo. Vamos. ¿Qué es Prodis? Para que todo el mundo lo conozca. Mira, Prodis es una fundación en la que acompañamos a personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con trastorno mental y personas con trastorno autista. Lo hacemos desde hace 65 años en Terrassa. La entidad nace de la iniciativa de un grupo de padres y madres que estaban cansados de que sus hijos estuvieran escondidos en casa. O sea, no hace tanto tiempo las personas con discapacidad intelectual eran una vergüenza, había que esconderlas en casa porque, bueno, se llegaba a decir que era como un castigo de Dios, ¿no? De que algo malo habías hecho. La Iglesia también ha ayudado poco en esas cosas porque hacía como si fuera un castigo divino, ¿no? Entonces, esos padres y madres, me refiero, no solo con tener la dificultad de tener una persona con discapacidad y todo lo que ello comporta, pues si encima tienes una vergüenza o un estigma social, pues eso se multiplica la complejidad, ¿no? Ese grupo de padres y madres decide que eso se acabó, que sus hijos merecen una vida normal, plena, y actúan como auténticos innovadores sociales. Se van por toda Europa, que no es como ahora que te coges un vuelo por 20 euros, antes era más complicado, a ver experiencias en otros países que les faciliten tener a sus hijos en una situación más normalizada. Creo que es en Dinamarca que ellos descubren que hay un centro especial de empleo, lo que nosotros luego tradujimos como centro especial de empleo, donde todas las luces de la iluminación de la ciudad las hacen personas con discapacidad intelectual en una fábrica. Piensan, vale, eso es posible, ¿no? Le traen aquí la idea y forman el primer centro especial de trabajo. Primero habían hecho la Escuela Fátima, que aún la tenemos en Terrassa, para que sus hijos tuvieran una educación normalizada. Una vez acaba el periodo escolar es estupendo, ya los tenemos encarrilados, pero ahora necesitan un empleo, ¿no? Consiguen esta solución viendo ejemplos en Europa y después el siguiente paso era decir, bueno, claro, el miedo que tienen los padres de personas con discapacidad es el día que yo falte, ¿qué va a pasar, no? Si los padres de hijos que no tienen ninguna discapacidad ya sufrimos porque tengan una vida plena y porque después puedan independizarse y todo. Claro, los padres con personas con discapacidad piensan, un día moriré y ¿qué le pasará a mi hijo? Y entonces hacemos las primeras viviendas, las llars residencia, que llamamos hogares residencia, en Terrassa, que es donde viven las personas con discapacidad intelectual o con parálisis cerebral en este caso. Prodis da servicio a toda la etapa adulta, a partir de los 18 años, que acaban la época escolar, ya sea en educación especial en colegios como Leura o Crespinell, o en la educación inclusiva en colegios que están normalizados y que tienen parte de la educación inclusiva. Esa etapa adulta te puede llevar a que si tienes capacidades laborales entres en el centro especial de trabajo o si no tienes capacidad laboral necesitas más soporte, sería en el centro ocupacional, que es sería como un centro de día para personas con discapacidad intelectual o parálisis cerebral o trastorno autista. Vale. Este sería un poco el resumen. Los que no estamos muy acostumbrados a esto, yo recuerdo que la primera vez que contacto contigo, te digo, Dani, ¿cómo podríamos hablar de las enfermedades de la gente que hay en Prodis? Y tú lo primero que me dices es, alto, un momento, ¿no? No le podemos llamar enfermedad. Yo recuerdo a mis padres o mis abuelos que decían la palabra subnormal. Todo esto ha cambiado mucho. ¿Cómo debemos definirnos a estas personas con esta discapacidad?
Espera, importante, antes de continuar con este invitado, como ya sabéis, nos dedicamos al sector inmobiliario y este episodio está patrocinado por Grupo HG. En Grupo HG, aparte de encontrarnos a nosotros dos, encontraréis también servicios en real estate, en la zona de Tarrasa y Vallés, constructora de obra nueva y también contamos con un despacho de arquitectura. De esta manera, todos los servicios inmobiliarios que os puedan ocurrir, desde vender una casa, diseñarla con nuestros arquitectos y construirla, lo podemos hacer desde nuestro despacho. Y así lo tienes todo centralizado en una misma empresa y te ahorras dolores de cabeza. Así que ya sabéis, os dejamos el enlace en la descripción y continuamos con el episodio. ¿O nos las puedes tú más o menos definir, por favor? Es algo que va cambiando con el tiempo porque desgraciadamente vamos convirtiendo las palabras en insulto o en algo peyorativo con el tiempo. De hecho, la palabra subnormal es una evolución de algo que era más terrible todavía, que era oligofrénico. Antiguamente se les llamaba, a las personas con discapacidad intelectual se les llamaba oligofrénicos. Los padres consiguieron que se dignificara esa palabra y pasó a ser subnormal, que ahora mismo nos chirría cada vez que la oímos, Sí, pero que en aquel momento era una palabra bien vista. Nosotros nos referimos a las personas con discapacidad intelectual así, personas con discapacidad intelectual. Pensamos que poner de relieve cuál es el hándicap de esa persona es importante. Parte del sector, con buen criterio, dicen que son personas con capacidades diversas, pero capacidades diversas tenemos tú y yo. Y ahí no hay ninguna cosa que nos ponga la vida más difícil. Las personas con discapacidad intelectual, por mucho que intentemos romantizarlo, tienen una vida mucho más complicada que la nuestra y por lo tanto es importante ponerlo en el centro. Entonces, enfermedad no es, porque una enfermedad es algo que tú adquieres y se puede curar. Estas personas tienen una condición que es tener una discapacidad intelectual o tener una parálisis cerebral o tener un trastorno autista. ¿Y estos trastornos, cuáles son las complicaciones que se encuentran en el día a día? Claro, todos estos campos que nosotros acompañamos, a las personas que acompañamos, tienen un abanico enorme. Hay personas con discapacidad intelectual que tienen una carrera universitaria y hay personas que tienen discapacidad intelectual que prácticamente no pueden moverse sin un soporte. En el trastorno autista lo mismo. Verás a muchos padres que se enfadan porque en las películas el cliché que sale del autista es el genio que se caen unas monedas al suelo y las cuenta antes de que se caigan al suelo. Bueno, eso yo no he conocido a ninguno de ellos. He conocido a muchos más que necesitan un soporte constante, que lo van a necesitar constantemente de por vida. De hecho, muchos ni se comunican verbalmente ni pueden hacer nada autónomamente. Por lo tanto, el abanico es enorme. En parálisis cerebral pasa lo mismo. Puedes tener una afectación en una parte de tu cuerpo o en todo tu cuerpo, que es la mayoría de los que tenemos nosotros, que tienen una poca posibilidad de moverse solos y de ser autónomos en nada de lo que necesitamos para la vida normal. ¿Qué porcentaje de la población tiene esta discapacidad? Un 1%. Calculamos siempre que es un 1%. En discapacidad intelectual, en parálisis cerebral es menor, pero la población a la que atendemos es un 1%. O sea, en Tarrasa tenía que haber 2.000 y pico de personas susceptibles de estar o en la FAC, en FUPAR o en PRODIS. ¿Y en PRODIS cuántas hay? Nosotros atendemos a 800 personas al año. Es verdad que 400, casi 500 a diario, y luego desde que hemos incorporado temas de formación, deportes, etcétera, ampliamos más el número de gente que atendemos. Claro, y porque PRODIS hace una misión espectacular de poder ayudar a las familias y a todas estas personas, pero la misión en sí de PRODIS, ¿a dónde quiere llegar? La misión de PRODIS y de cualquier entidad como PRODIS tendría que ser desaparecer. El día que desaparezca, yo creo que no lo veré, pero el día que desaparezcamos será que lo hemos conseguido. Querrá decir que lo que nosotros defendemos es que cualquier persona con los apoyos suficientes puede llevar una vida plena y autónoma. Estamos muy lejos todavía de eso, pero es verdad que hemos dado muchos pasos. No es lo mismo hace 65 años que ahora. La tecnología nos está ayudando muchísimo. Pienso que la sensibilidad de las personas que nos rodean también ha cambiado mucho, ¿no? Que la figura del pobrecito con discapacidad no tiene por qué ser así, no es pobrecito, o será pobrecito o no pobrecito igual que nosotros, ¿no? Y creo que en eso hemos ido avanzando. Para nosotros lo fundamental es
es atender a las personas, acompañar en el ciclo de la vida a las personas con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con trastorno mental o autistas en toda su etapa adulta. Y acompañarlos es acompañarlos. Ni somos educadores, no los estamos educando, porque son personas adultas que ya están educadas. Les asistimos y les damos soporte en lo que ellos necesitan para intentar conseguir una vida feliz y plena, que es lo que deseamos para ti, para mí. Exactamente lo mismo. Tal cual, porque ¿qué ayudas se reciben desde arriba? ¿Gobierno, Generalidad? Claro, uno de los pasos que hemos hecho de hace 65 años es que ahora ya formamos parte de la cartera de servicios de la Generalitat. Por lo tanto, quiere decir que cada plaza, ya sea de centro ocupacional o sea de vivienda en Prodis, la Generalitat nos asigna un importe por acompañar a esa persona. Un importe que es más que insuficiente. Llevamos con los mismos importes, estuvimos 10 años con las tarifas congeladas, ahora hemos conseguido 2 pequeñas subidas del 5%, que las hemos ido repercutiendo a salarios, porque también somos un sector muy precarizado a nivel salarial. Los profesionales que atienden a estas personas y que tendrían que ser profesionales esenciales, eso se demuestra en la pandemia, si lo queréis luego comentamos, tienen unos salarios de como si fueran acompañantes de personas mayores y ya está, ¿no? Pensamos que no, que requieren un plus y de dignificación y de reconocimiento también a nivel profesional. Y entonces, ¿cómo lo complementáis? ¿Con aportaciones? Con aportaciones. Nosotros nos presentamos a todo lo que pueda tener alguna aportación económica, ya sea de empresas, hacemos campañas constantemente para hacer el vapor que hicimos. Evidentemente el grueso del dinero del vapor vino de las administraciones, faltaría más, pero también quisimos abrir una campaña que era Yo vull un vapor, yo quiero un vapor, que en Terrassa tenemos mucha suerte porque la gente nos ayuda muy rápidamente. Se inscribieron 400 personas que dan 10 euros al mes, o sea que son como socios de Prodis y que nos acompañan y que tienen un pequeño reconocimiento en las aulas con su nombre en las ventanas. Bueno, vamos intentando hacer un montón de campañas. Y luego hemos visto que es eso, que es muy difícil hacer socios nuevos, que la gente se haga socia. Es un pensamiento más seguramente de nuestros padres, aquellos mecenas que sí que ayudaban a causas. Es verdad que yo creo que vosotros que habláis con muchos empresarios creen que ya pagan muchos impuestos, y es cierto, y los impuestos tendrían que ir dedicados a estas cosas, pero entonces intentamos que nos ayudéis o que se nos ayude bien directamente. Por eso tenemos el 73 Finestras que es para mí el mejor restaurante, uno de los mejores restaurantes de Terrassa, La Coral, donde también hacemos temas de restauración, en la coctelería del Principal, Telés, que es otro restaurante de menú, la cantina aquí en el Vapor, hacemos caterings, bueno, todas las cosas que hacemos acaban revirtiendo en un pequeño beneficio económico para Prodis, que lo trasladamos inmediatamente a intentar cumplir la misión de una forma más digna. Claro, este edificio que ahora pasa a ser emblemático para Terrassa, que es el Vapor, que por cierto uno de los arquitectos es familiar nuestro, Roger Tudó, el Messi de los arquitectos. El Messi de los arquitectos y de Terrassa. Claro. Claro, yo invito, nosotros pues que lo tenemos muy cerca, lo tenemos a 100 metros de aquí, de donde grabamos. Lo hicimos aquí al lado para que vosotros lo pudierais disfrutar. Claro, y yo muchas veces le digo a Miquel, me va bien ir a veces a las 9 de la mañana a tomarme un café cuando veo que van llegando todos estos, te iba a decir chavales, pero no, sí, son chavales, son adultos, claro, personas de todo tipo, y es como un baño de realidad, ¿no? Moral para uno mismo, que me impacta y me gusta estar allí porque luego, o sea, un poquito las tonterías que tenemos, ¿no? En la cabeza se te quitan en un momento, ¿no? Tú que estás allí durante todo el día y llevas tantos años con ellos, ¿cómo lo llevas? ¿A nivel mental o es un tema que ya lo has normalizado? No lo normalizas nunca. Los usuarios de Prodis no te dejan normalizarlo nunca porque es un lujo trabajar en Prodis, es recibir un cariño excepcional. Es que eso te iba a decir, es que van llegando y todos vienen con una sonrisa, te saludan, es que se me pone la piel de gallina cuando estoy allí, y invito a que cualquier persona de Terrassa o de fuera venga, ¿no? Y se esté y vaya al bar que hay abajo para tomarse un café o al restaurante o pasar por en medio, porque habéis facilitado
¿no? Ese tránsito desde la calle Josep Trueta prácticamente hasta la Rambla, que sea por dentro de vuestras instalaciones y los ves. Ese era el sueño, ¿no? Que llevamos muchos años como sector diciendo que hay que hacer tener un estilo más comunitario, que las personas que están en entidades como la nuestra estén dentro de la comunidad, la plena inclusión que soñamos siempre. Y en Prodis lo tuvimos muy claro y le trasladamos a Roger, a los arquitectos, que lo que queríamos era eso, que la ciudad se pudiera meter dentro de Prodis. Esto no se ha hecho. Ahora viene gente de toda España a vernos, porque es muy difícil de conseguir que la comunidad se meta. Que tú puedas hacer un café o pasear por Prodis sin llamarme a mí para decirme, Dani, enséñame Prodis. No, que puedas pasear por el Passatge Pere Baltà y que verás ahí a Ángel, si ahora hace hoy buen día, estará Ángel, que tiene parálisis cerebral, controlando quién pasa. Moja te va a saludar segurísimo y te va a dar un abrazo seguro. Inma te dirá que el Barça... Sí. A mí lo que más me gustaría es el día que ya no se te ponga la piel de gallina y que tú conozcas a Moja y que tú sepas exactamente con quién estás hablando como cualquier otro ciudadano que te pudieras encontrar en el barrio. Sabiendo muy claramente que también huimos del cliché. La persona con discapacidad no es todo amor, no es un ser de luz. Tiene buenos días y Moja a lo mejor tiene un mal día ese día. Y a lo mejor alguien pega un grito en la sala de autismo porque tiene un trastorno de conducta ese día. Ya nos ha pasado, es algo que nos habían avisado mucho, ¿no? Y si pasa esto, se ha normalizado absolutamente. Una de las cosas, de las anécdotas que más nos gustó, hacemos una vez al mes un mercado de economía social en la parte de la cantina, que se abre a paradetas, a pequeñas paradas de comerciantes, de artesanos o pequeños comerciantes de proximidad. Y estaba llena de gente, habían 150 personas dentro, y uno de los usuarios, David, con autismo severo, que no tiene comunicación verbal, tuvo una pequeña crisis y empezó a gritar y a correr por el mercado de arriba abajo. Entonces es como las películas, que se para yo que estaba allí, es como si se parara la música, ¿no? Y todo fuera a cámara lenta y ves a David corriendo para arriba y para abajo corriendo. La gente nos miró, a los que saben que trabajamos en Prodis, vieron que estábamos funcionando normalmente y todo volvió a la normalidad. David estuvo 1 minuto, no más. Y su padre luego me decía, ostras, Dani, estaba emocionado porque decía, esto en cualquier otro sitio me hubiera costado 1 hora y media pidiendo perdón, explicando que mi hijo tiene autismo, explicando que... Es una carga que llevan, ¿no? Tenemos amigos que tienen hijos con autismo, que lo primero que aprenden cuando se van de vacaciones a un país extranjero es en el otro idioma, lo siento mucho, mi hijo tiene autismo, no pasa nada. Es como una disculpa constante. Una disculpa constante por algo que te ha tocado. Por algo que te ha tocado y que no tiene ningún peligro, pero que sí que es verdad que en nuestra sociedad no lo entendemos normalmente. En un restaurante, si oyes a alguien gritar, tú te giras y es una persona con síndrome de Down, no pasa nada. Todo el mundo acabará sonriendo, pero hay muchas de estas condiciones que son invisibles a la vista. Claro, una persona autista, yo, claro, a veces veo a Ana y Pep, ¿no? Con su hijo autista, y la primera vez que lo vi, hasta que no me lo contó, no lo sabes. No, absolutamente. Entonces, ¿cómo debemos de tratar? Una vez nos lo han dicho, sus padres te informan de decir, mira, mi hijo tiene autismo. ¿Cómo debemos tratar los que desconocemos un poco, ¿no? El trabajo que hacéis vosotros? ¿Cómo los debemos tratar? Yo creo que con la máxima normalidad posible. Los padres son quien mejor te va a guiar porque cada caso es único. A Bernat le gustan una serie de cosas que no le gustarán a Pepito y hay que normalizarlo porque cada uno es único. No hay un patrón con el que dirigirte a ellos. Hay gente que tendrás que hablarle un poquito más lento, hay gente que tendrás que hablarle absolutamente normal. Nosotros siempre aconsejamos que tú te dirijas como con cualquier otra persona. Ellos ya te van a ir marcando. Además, como que no van a prejuzgarte a ti, tendrán toda la paciencia del mundo. Y si no les entiendes, pues decir que no les estás entendiendo. Y dejarte ayudar, pues normalmente van acompañados por alguno de nosotros o por sus familiares, pues intentar acercarse. Pero agradece muchísimo la interacción. Es otra de las cosas que hemos descubierto en Prodis. A nosotros se nos convenció al sector que las personas con discapacidad intelectual lo que les gustaba era trabajar en un entorno cerrado, seguro, en apartados de todo, apartado, ¿no? Repetitivo, porque eran muy buenos en la repetición.
Eso es mentira. Eso es, les debía ir muy bien a los profesionales que estaban con estos usuarios. Pero en el momento que hemos abierto temas de restauración, están encantados de la vida, de ser protagonistas, de hablar con los clientes, de atenderlos, de forzar una sonrisa, de que les valoren. Cuando abrimos los primeros restaurantes, la primera semana, la psicóloga que les da soporte nos decía, ¿no? Es sorprendente porque de 10 camareros que empezaban, 8 habían ido a la peluquería ellos sin que nadie les dijera nada. O sea, esa conciencia de decir, a partir de ahora, mi imagen tengo que cuidarla, ¿no? Y estoy ahí, y estoy facilitándote una mesa y te estoy recomendando un queso. Es una maravilla. Por lo tanto, todo lo que sea interacción, nosotros lo recomendamos muchísimo. Sí. Y tienen, no sé, al menos con los que yo me he encontrado, tienen una memoria, porque luego te los vuelves a encontrar y te acaban saludando como si fueras su mejor amigo. Sí. Bueno, o sea, es una cosa muy bonita. Sí, es una alta capacidad que tienen, claro. Sí, también las tienen, claro, sí. ¿Y estas altas capacidades cuáles son? Vamos a ver, hay personas que tienen altas capacidades y que es otro tipo de discapacidad que nosotros no tratamos. Hay gente de la nuestra, como en cualquier otro campo, que son muy buenos o que tienen un don especial para artístico, para tener memoria, ¿no? Hay algún autista que puede repetir una canción solo con oírla una vez. Pero eso no les sirve de nada. Son altas capacidades que no son funcionales para la vida. Entonces, poner el foco ahí es un poco absurdo porque estamos ocultando todo lo que necesita esa persona para llevar una vida más o menos normalizada. Entonces, por eso siempre centramos, por eso nos gusta que sea el nombre de persona. Nosotros cuando vemos a Antonio no le decimos hola, a persona con discapacidad intelectual, es Antonio. Pero que cuando nos referimos de ellos como colectivo sí que es importante señalar la discapacidad, porque es ahí donde estamos pidiendo que la sociedad nos dé apoyo y le den apoyo a él en particular. Ha salido hace un tiempo, salió una tarjeta para ir al médico que era al Cuídame, que claro, facilita mucho. Si yo te enseño la tarjeta quiere decir que tengo una discapacidad intelectual y teníamos que tener a médicos y enfermeras y personal sanitario preparado porque vas a tener que tener una paciencia extra con esa persona. Y eso le facilita la vida y nos facilita a nosotros también el trabajo, y a esa persona puede estar mejor atendida. O sea que señalar, en este caso, su hándicap es positivo. Porque lo único que tiene es discapacidad intelectual. Si fuera una persona que le falta una pierna, no hace falta estar hablando de su pierna porque tiene todas las capacidades mentales y puede estar en cualquier puesto, ¿no? Pero los nuestros, el único problema que tienen es que tienen una discapacidad intelectual. Por lo tanto, pensamientos abstractos les va a costar mucho más y habrá que repetirles a lo mejor alguna de las cosas que queramos indicarles. En un centro como Prodis, yo entiendo que todos esos servicios están muy bien preparados para poder atenderlos, pero estoy pensando ahora, los padres en su vivienda normal, habitual, ¿cómo solucionan? ¿Reciben alguna ayuda para adaptar los espacios para esas movilidades a veces? Esta es muy, muy buena pregunta, porque sí que reciben algo, pero muy poquito. Se ha calculado que tener una persona con discapacidad, con altas necesidades de soporte, cuesta una media de 20 y pico mil euros más de lo que te costaría un hijo sin esa problemática. Los que tenemos hijos sabemos que no son baratos precisamente, ¿no? Tener un hijo no es barato. 20.000 euros más, hay muchas familias que no pueden asumir. ¿Al año? Al año, sí. ¿Al año? Es una barbaridad. Te puedes encontrar casos de personas muy mayores que aún tienen que coger a sus hijos y levantarlos de la cama y ponerlos en la silla de ruedas porque no tienen una grúa de techo o algo adaptado para eso. Es una jugarreta. Tener un hijo con discapacidad es una jugarreta porque es además de ser de tener toda la problemática que tiene, es encima económicamente es costoso. Lo que nosotros ahora estamos intentando hacer es además de dar soporte a la persona con discapacidad, intentar ayudar al máximo a la familia. Tener una persona con discapacidad intelectual, no todas, estoy hablando de casos más con trastorno de conducta, por ejemplo, sí. Es agotador para la familia. No te puedes imaginar algunas caras de padres cuando decimos, pues
hacemos vacaciones en agosto. Para ellos las vacaciones de agosto son una tortura, porque es 24 horas, todo lo que hacemos un grupo de profesionales, que lo haga una persona o 2 personas como mucho. Por lo tanto, estamos intentando dar espacios, organizamos vacaciones, tenemos actividades de ocio y ahora estamos potenciando lo que llamamos respiro, que es un respiro para la familia y para el usuario. También pensar que en el mundo de no la discapacidad, cuando tienes 20 y pico de años, tú te vas de casa. No estamos preparados para seguir atendiendo a una persona con hasta que tú te mueres, no hasta que tú te mueres. Entonces eso es toda la vida. Un trabajo que yo pienso que ahora hay un grupo de madres que está, el Sindicato de Madres, que está haciendo una muy buena labor de visibilizar sin ningún tipo de vergüenza, porque hasta hace no mucho ellos se sentían culpables, ¿no? De decir, es algo que de asumir yo y me ha tocado y la vida es así. No, de decir, no. Si como sociedad hemos decidido que a estas personas las atendemos y que tienen que formar parte de nosotros y que no los apartamos desde el principio, hemos de ayudarnos. Y ser madre, especialmente madre, porque está muy feminizado los cuidados, ¿no? Es una carga muy grande, que agota, que te hace enfermar, que te hace muchas veces renunciar al trabajo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro. Por eso decía él lo del cliché de ¡ay! Es lo mejor que me ha pasado en la vida. No, seguro que lo quieres mucho y seguro que sí, que ese amor es absolutamente sincero. Pero démosle soporte a esa persona porque lo va a necesitar a lo largo de su vida, lo va a necesitar un montón de veces. Y habría que saber estar cuando lo necesita. ¿Y qué le pides a la administración que haga de más por todo este tema de los respiros para mí es fundamental. Que una persona cuando vea que está agotada pueda tener un soporte en casa. A lo mejor no hace falta dar el paso. Nosotros tenemos estos hogares residencia, entonces ya están emancipados y viven con nosotros y tienen un cuidado 24 horas. Pero a lo mejor simplemente durante X tiempo tener unos apoyos en casa, que yo vaya 2 o 3 horas o que algún profesional vaya 2 o 3 horas, ayudar a levantarlo, ayudar a llevarlo a la cama, ayudarle a a que se haga la cena, sería fundamental. Que puedan disponer también estos padres de espacios de ocio. Hay un nivel altísimo de separaciones de padres de personas con discapacidad porque, claro... rompe el matrimonio. Rompe absolutamente todo. Te cambia la vida, desde luego. Si tener un hijo sin discapacidad te cambia la vida, con discapacidad acaba siendo el centro. Que puedan irse a cenar un día, que puedan pasar un fin de semana, que el hijo también pueda descansar de ese entorno. Hay padres con 85 años que están atendiendo a sus hijos. Con 85 años ni tienes la paciencia que tenías cuando tenías 30 o 40, ni la persona a la que estás ayudando, acompañando, que es tu hijo, que a lo mejor tiene 50 o tiene 60 años. Bueno, claro, estamos hablando de choques grandes. Muy fuerte porque, Dani, se te ve que, con 11 años de gerente, es una lucha para ti, entiendo que como si tuvieses un hijo con discapacidad, de una lucha constante. Me gustaría saber qué es lo que más has aprendido tú después de tantos años. Yo he aprendido a mí el mundo social creo yo que me ha enseñado un montón de cosas. Desde antes de estar en Prodis había estado en el Casal dels Infants del Raval como voluntario. Yo tenía empresa, pero iba como voluntario por las mañanas a dar desayunos y yo pienso que aquello me abrió un poquito la cabeza con 18 años a intentar no juzgar nunca al que tengo delante. Qué bueno. No es nada fácil porque todos tenemos los prejuicios existen y es un mecanismo prácticamente automático. Pero la mayoría de cosas, si tú estás hoy que estás más gilipollas de la cuenta, seguro que ha pasado algo detrás. Si esa persona es agria de por sí, seguro que ha pasado algo detrás. No digo que lo justifiquemos, pero sí que vale la pena saber de dónde viene eso, ¿no? Hay gente que notas que le tiene que haber pasado algo en la vida. En el Casal aprendí que había mucha gente con muchísimas dificultades, era temas de infancia en riesgo de exclusión o en exclusión social directamente, y decir, claro, en plena Barcelona, en pleno Raval, pues situaciones de pobreza extrema que no te puedes imaginar que existen. Yo cuando cierro la empresa y decido dedicarme al mundo social, pienso, no sé si habrá una causa más bonita que la del Casal, no sé si hay
algo que sea peor que nacer pobre, y descubro Prodis que puede haber algo peor, que es ser pobre y tener una discapacidad. Siempre hay algo, ¿no?, que puede ir sumándose, y hay veces que hay como un trío, un póker de malas suertes en la vida que te llevan a una serie de circunstancias. En Prodis tenemos a gente de familias acomodadas, pero también de familias muy humildes, ¿no? Entonces, ese no juzgar y ese intentar mirar a la persona por encima de lo que esté pasando en ese momento, creo que es lo que más he aprendido, lo que más me ha ayudado a mí. No, buenísimo, porque con 18 años que decides ir a hacer de voluntario, ¿cómo te nace? Mira, es muy... Con 18 años era el 1992, que eran las Olimpiadas, y ¿no? ¿Recuerdas que todos nos habíamos apuntado a ser voluntarios olímpicos? Fui a 2 reuniones de voluntarios olímpicos, vi que aquello era una camama del ayuntamiento para tener mano de obra gratis, y pensé, hombre, puesto a dar mano de obra gratis, démosla para algo que sí que valga la pena. Me explicaron que había la Federación de Voluntariado de Cataluña, y ahí fue a ofrecerme unas horas, y bueno, pues en aquel momento me dieron a elegir, no me atraía demasiado ninguna de las causas, porque no tenía cero sensibilidad social en aquel momento, cero. Y me hicieron ir al Casal dels Infants, y me encajaba mucho por horarios, porque podía dar los desayunos. Yo trabajaba en temas de hostelería en aquel momento, y me iba muy bien para dar desayunos, y el primer día que fui a buscar a un crío a su casa para llevarlo al casal, a darle el desayuno y después llevarlo al cole, pues aquel día yo creo que me cambió la vida por eso, ¿eh? Estábamos en una mesa con 5 niños desayunando, y claro, pensar que habían 5 niños que no éramos de la familia, que habían familias que los traían para que pudieran desayunar y para que pudieran ir al colegio, eso ya parece que no tenga que existir en Barcelona, ¿no? Pues sí que existía ya. Teníamos 35 o 40 niños que acompañábamos al cole, y que si no hubieran desayunado. Y eso, pues uno no había dormido porque había una pelea en la calle y su padre estaba en la cárcel. De golpe descubres realidades en tu propia ciudad que no te imaginas nunca en la vida que puedan existir. Y a partir de ahí pues me enganchó muchísimo. Me enganchó tanto que me gustaba mucho más lo social que la parte de la empresa familiar. Y bueno, pues cuando tuve oportunidad, no fui un gran empresario, fui un mal empresario, porque me atraía bastante. Bueno, más es igual, pero claro. Pero una buena persona al final. No. Bueno, sí, es gente que necesitamos a gente como vosotros, con esa sensibilidad, que decidáis luego, ¿no?, dedicar vuestra vida profesional. Y luego al final se mezcla todo, la profesional y la personal. Es un absoluto. Dedicada a esto, porque os cambia la vida, ¿no? Pues sí. Cuando lo vives. Sí, realmente sí. Claro, recuerdo a Tete, Tony, cuando vino policía también, que está muy vinculado con el cáncer infantil. Es que claro, dice, a la que has conocido a uno de estos valientes que muchas veces, ¿no?, mueren también por el camino, es que ya no puede pensar en otra cosa que no sea en seguir ayudando a todos estos padres y niños que están, y en tu caso, pues también para mí admirable. Totalmente. Pero tenemos mucha suerte porque hay muchos de los directores de mi equipo que han tenido una historia similar, de decir, he tenido una empresa o he estado haciendo otra cosa, y ahora puedo dedicarme a esto. Es un lujo absoluto, porque Prodis es un sitio muy agradecido donde trabajar. Sabes que no estás trabajando para hacer rico a un tercero, sino todo el beneficio que puedas conseguir está dedicado a los auténticos propietarios, que son las personas con discapacidad y sus familias. Por lo tanto, todas las horas del mundo, todo el talento del mundo volcado en algo que tiene un sentido que para mí es muy superior al que puede tener cualquier empresa, ¿no? Aunque fuera mía, en aquel caso, pero que no, sí, pero marca más. No le veía tanto sentido como le veo a Prodis, ¿no? ¿Y cuál ha sido, tú crees, la historia o persona que más te ha conmovido en todos estos años? ¿Qué más me ha conmovido? Yo creo que hay varias personas. En el Casal yo creo que Enric Canet, que es una persona maravillosa, que es un activista, es escolapio también. Él tuvo relación con Tarrasa, lo conoce mucha gente de Tarrasa, y hemos conseguido que ahora que se ha jubilado del Casal sea uno de los patronos de Prodis. Una persona con una mirada social 24 horas, toda su vida dedicada a los demás,
y con una lucidez y un realismo que es importante. No es solo bondad, sino también cómo llevarlo a la práctica. Ignasi Carreras del Instituto de Innovación Social de SADE, que fue uno de los que me dio el curso de dirección de entidades y que me facilitó cuando yo le dije quiero dar el salto y cambiar de la empresa a dedicarme a algo social. Casualmente a él le había llegado la oferta de Prodis, que en aquel momento no sabíamos que era Prodis, y me la facilitó él, pero también una persona con una lucidez realista, ¿eh? No son popes de aquellos de solo de teoría, sino de saber aterrizarlo y decir, bueno, está muy bien la causa, pero hay que saber gestionarlo y saber hacia dónde vamos. No todo lo puede aguantar solo la causa, sino luego hay que saber aterrizarlo y que eso sea útil, ¿no? Estas dos personas para mí han sido cruciales. Bueno, hay que saber ser también un buen gestor, ¿no? Aparte de tener las ganas estas. Sí, yo creo que eso buscaban, ¿eh? Cuando me contrataron a mí, intentaban buscar esa parte más empresarial, que sí que la teníamos de base, con una sensibilidad social. Está claro, nosotros gestionamos un presupuesto de 11 millones de euros en Prodis anuales, que tenemos 400 nóminas al mes, por lo tanto la parte de gestión es obligatoria, te guste más o te guste menos, a mí seguramente es la que menos me gusta, pero es obligatoria. Y hay que saber gestionar eso. Está claro, muchas veces cuando hablamos con compañeros, ¿no? Que en el fondo son compañeros que trabajan en Prodis, es eso, a todos nos gustaría pagar mejores sueldos, tener menores jornadas, tener más manos, pero pero ¿cómo te sientes cuando ves que una persona discapacitada no está siendo atendida como a ti te gustaría que estuviera, con el monitor que mereciera, que te mueve por dentro? ¿Qué hilos intentas mover para que eso mejore? Todos. De hecho, yo creo que el vapor es el máximo exponente de llevar un sueño a aterrizarlo y que tenga una utilidad real, ¿no? El vapor nos surge por eso, nos habían cedido un espacio durante 25 años en otra parte de Tarrasa, en Pau Marsal, una familia que nos habían cedido el espacio. Cuando pasan los 30 años nos dicen hemos de recuperarlo, y ahí una cosa que es un problema gordo para nosotros en aquel momento se convierte en una oportunidad. Vamos al ayuntamiento y nos dan varias alternativas, entre ellas las naves del vapor, ¿no? Claro, cuando lo vemos a 100 metros de las oficinas centrales, ahí nos imaginamos con Marc Laboria, que es mi adjunto, y con Maise, que en aquel momento, Maise Balcells, que era la presidenta, yo creo que nos emocionamos y todo porque veíamos claramente que todo lo que habíamos soñado podía estar ahí, ¿no? 4.400 metros cuadrados, que podíamos convertirlo en algo que fuera realmente comunitario, abierto a la ciudad, que fuera prestigiador para las personas con discapacidad, que no fuera un equipamiento cutre típico social, ¿no? Que a veces que lo social caemos en lo cutre para que no parezca. No, el vapor es precioso, ¿no? Claro, buscar el dinero para... nosotros no teníamos un rinconcito de 4 millones o de 8 millones para abrir el vapor, pues nos movimos por todos lados. Aquí la parte graciosa es que justo cuando empezamos obras y que teníamos que explicar el vapor, era justo el 60 aniversario de Prodis, por lo tanto era una buena oportunidad para hacer eventos solidarios y dar a conocer el proyecto, y todas las visitas del mundo. Nos daban ese año también la Creu de Sant Jordi, por lo tanto era como la tormenta perfecta para decir, puede arrancar bien, ¿no? Pues era el 2020, pandemia, marzo, justo de los planes que teníamos, claro. Aquello que miras para el cielo y dices, hombre, podrías echar una manilla de vez en cuando. Exacto. Pues empezamos nos estrujamos el cerebro y lo que hicimos fue hacer visitas virtuales con los políticos, hacer miles de videoconferencias. Es verdad que yo creo que al final nos favoreció porque el mundo estaba parado y nosotros teníamos un proyecto potentísimo que la gente le ilusionaba también, incluso administraciones o la Fundación La Caixa o la Fundación Manuel Lao. Creo que en ese momento de depresión conjunta eso ilusionaba de decir, ostras, pues esto podemos mirar hacia el futuro, y eso nos fue muy bien. Y también es eso, Dios cierra una puerta pero abre una ventana, y aparecieron los Next Generation,
que nos dejaron dormir tranquilamente. De los fondos Next Generation nos dieron 3 millones de euros que hacían que el proyecto pues funcionara y pudiera tener unos acabados realmente como los que veis hoy en día en el vapor. Pero es eso, es conjuntar lo que tú decías, ¿no? La emoción con el decir, bueno, vale, y si no llega el dinero que claro, hacemos, ¿no? Qué importante estos empresarios como el que has mencionado, Manuel Lao, con su fundación, que llega un momento en su vida que necesita hacer un retorno a la sociedad de todo lo que le ha aportado con las empresas que ha creado, con los trabajadores que ha tenido. Para mí es admirable cuando ya llega al punto donde dicen, ahora debo retornarlo. Lo ha hecho Amancio Ortega, lo hace. Aquí tenemos la suerte también de tener a Manuel Lao, que la inició en Tarrasa. Manuel Lao se portó maravillosamente, porque ya te digo que eran reuniones tensas, porque no podías enseñar el proyecto, decir, está aquí, es precioso, ven a verlo. Tuvimos la suerte de que la Caixa también, la Fundación La Caixa nos ayudó, y Fundación Manuel Lao, Esther, dijo, yo haré lo mismo que haga la Caixa. Qué gran persona. Y eso también nos dejó fascinados. Pero hay un montón de empresarios en Tarrasa que yo creo que el secreto de Prodis es que la gente se lo siente suyo. Un montón de ciudadanos, pero también un montón de empresarios. Tenemos en el patronato al Pere Solanellas, de Fusta Solanellas, a la Fanny Nobel del Fond del Progrés. Gente que ayuda de otra manera, siendo voluntarios, dándonos contactos, abriéndonos puertas. Y siempre que explicamos el vapor, notamos que tenemos a gente alrededor que nos quiere echar un cable, ¿no? Y eso para nosotros sí que es un lujo. Entonces, no solo para Tarrasa, para cualquier persona de cualquier ciudad de España o de otros países que también nos ven, claro, ¿qué deben pedirle ellos para atender bien a todo este colectivo como el vuestro? Que, ¿no? En Prodis aquí parece que lo podemos tener muy bien solucionado en Tarrasa, pero a lo mejor en otras poblaciones no lo tienen tan bien estructurado. ¿Qué les recomiendas? Yo creo que el modelo que estamos enseñando ahora y que no nos cansamos, cualquier persona que nos esté viendo y quiera ver el vapor, estamos encantados de enseñárselo, porque estamos muy orgullosos, no solo de la parte arquitectónica, que es preciosa, sino del modelo que creo que es hacia donde deberíamos ir. Es imitable, o sea, para otras ciudades. Que vengan aquí y lo comprueben. Lo único que nos enfada es cuando viene alguien y dice, no, claro, es que nosotros no tenemos un espacio tan bonito. Es igual el espacio que tengas, porque el modelo para nosotros es la parte importante, que es que sea absolutamente comunitario. Y eso a veces crea conflicto. En las viviendas que tenemos nosotros son viviendas que podrían estar en tu escalera, y hay la residencia de 6 personas, de 8 personas, con un monitor, y crean conflicto, porque hay vecinos que nos adoran y que hacen voluntario con nosotros, y hay vecinos que nos tiran lejía por el balcón para que nos vayamos. O sea, pero ese conflicto es el mismo que puedes tener tú en tu bloque de pisos. Y en el vapor pasa lo mismo. Hay un 90% de cosas que pasan que son fenomenales, que es esa interacción que tú decías, ¿no? Podría estar haciendo un café y ya verás que tarde o temprano conocerás a Antonio y a la Sonia. Y eso es una maravilla y te enriquece a ti y enriquece a la persona con discapacidad. Por lo tanto, el modelo en cualquier parte del mundo ahora mismo debería pasar por la comunidad. Las personas con discapacidad de cualquier tipo no pueden estar no apartadas, sino ni un poco al margen. Tienen que estar en el centro porque nos mejoran los equipamientos, mejoran las aceras, ¿no? Nos obligan a tenerlas preparadas por si van ellos con silla de ruedas, que tarde o temprano necesitaremos nosotros sillas de ruedas o un andador. O sea, nos beneficiamos de muchas veces de los pasos que han hecho ellos anteriormente. Las lecturas fáciles. Ahora estamos haciendo mucho tema de que todos los documentos vayan en lectura fácil. ¿Qué es la lectura fácil? Es que tú puedas entender que tú puedas ver un contrato y tengas una discapacidad intelectual y que lo puedas llegar a entender. Claro, eso debería ser obligatorio y mucha gente mayor nos dice, dámelo a mí también, porque yo no lo... Claro, tú vas al banco y... No sé. Vaya unos. Cualquier tipo de contrato no está hecho en lectura fácil, ¿no? De hecho, hay veces que parece que esté hecho de lectura difícil aposta, para que no lo... Cuanto más pequeñito y más complicado, pequeño, ¿no? Sí. Pues la lectura fácil debería ser como obligatoria. Ahora con las nuevas tecnologías, con ChatGPT, estamos traduciendo mucho a un lenguaje lo más sencillo posible para que nadie pueda quedar apartado por ahí. Pienso que la tecnología también nos va a ayudar mucho. Es la apuesta del 2025-2026. Inteligencia artificial, domótica adaptada. Hemos de pensar que hace 20 años había personas que no sabíamos si tenían posibilidades de comunicarse porque no tenían habla,
Y ahora con tablets es mucho más fácil. Incluso hay algunos mouse que se pueden dirigir con la mirada. Bueno, ha ido avanzando todo mucho, cosa que nos facilita poder interactuar con... Claro, aquí se me ocurre, nosotros estamos en el sector inmobiliario, bien, relacionado. Creo que muchas de las viviendas que salen nuevas deberían salir como ya con esta previa adaptación, ¿no? Para este tipo de personas. Yo tengo un amigo que es Marc Fernández, que es arquitecto. Él hizo la obra de remodelación de Torresana, nuestro modelo de Llars de Torresana, que es un modelo absolutamente comunitario, pero que lo que decíamos, que se mezcla con la gestión de que eso sea posible económicamente. Son viviendas de 4, 6, 8 personas que tú entras por la calle como un vecino más, pero que se pueden conectar por detrás a nivel de... Y él hizo la adaptación la adaptación. Claro, es que él con su empresa trabaja mucho esto, pero a lo mejor deberíamos tener ya como una previa, ¿no? De que salieran las viviendas con esos espacios de movilidad sin tener que hacer una remodelación posterior. Absolutamente. Porque te ha tocado la lotería, ¿no? Además, la lotería te va a tocar tarde o temprano. No sé si tenéis padres mayores, enseguida has de adaptar las duchas, has de adaptarlas. En una de las viviendas que tenemos hubo un poco de problema con los vecinos porque no querían poner la rampa de acceso porque no les parecía estética. Claro, ha ido pasando el tiempo y ahora me encontraba el otro día una vecina que me decía, ostras, gracias, porque ahora ella va con ahora andador, soy yo quien ¿no? lo necesita, ahora claro. soy yo quien lo necesita. Y hemos de pensar que tarde o temprano todos acabaremos necesitando algún tipo de adaptación para poder movernos con naturalidad. Pues eso nos queda entre todos, a facilitarlo y mejorar. Tal cual. Claro. No sé, para mí, Dani, es de verdad felicidades por el espacio, por el vapor, por la labor que hacéis. Para nosotros, solo que haya una única persona que esto le sensibilice y vea que también puede aportar, y si es un empresario también llega un momento que también tenga esta necesidad de devolver a la sociedad todo lo que ha podido lograr también gracias a sus negocios. Oye, si sirve de altavoz, no solo para Tarrasa, que perfecto si es para Tarrasa y para Prodis y tal, pero si es para otros sitios también, vamos, sería un orgullo, ¿sabes? Que este podcast llegará a quien le podamos tocar la fibra. Maravilloso. Si nos ayuda con una contribución económica, maravilloso. No hemos dicho nunca que no a ese tema, pero que es eso, que pueden venir a cenar a nuestros restaurantes. Hacemos la broma en el Teatro Principal, tenemos la coctelería, no sé si habéis estado alguna vez, pero es muy chula. Yo creo que es el único sitio donde puedes ser solidario tomándote un dry martini. Claro. Si quieres ser más solidario, te tomas un segundo. Y además si quieres quitarlo, te tomas el tercero. Es un sitio espectacular. Intentamos que todos los sitios tengan ese punto de calidad en lo que te esté sirviendo una persona con discapacidad intelectual o con trastorno mental sea lo secundario. Que tú quieras estar ahí porque hay una calidad máxima, el sitio es bonito y hay una atención perfecta. Si además estás haciendo una obra social, maravilloso. Bueno, yo pienso que es al menos los de Tarrasa, ¿dónde deberían seguiros? ¿Tenéis alguna cuenta de Instagram, una web? Prodis tiene cuenta de Instagram. La dejaremos debajo en los enlaces, pero... Y nuestros locales también. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? Es Prodis Tarrasa. Prodis Tarrasa. Y también tenemos en Teles, en La Coral y en el Principal y el 73. Y ahí podemos conocer las historias de todas estas personas, ¿no? Este señor de 82 años sale y... Sí. Bueno, pues todos a seguir ahí. Todos a seguirlos allí, porque al final... Qué bonito podértelos encontrar un día por la calle y decirles su nombre, ¿no? Si entre todos los ayudamos también a que se sientan integrados. Tiene que ser... Él se lo pasa la bomba y la persona que lo haga también lo hará. O sea que os lo recomiendo mucho. Perfecto. Pues Dani, muchísimas gracias por haber venido. venido. Por dejarnos explicar Prodis y Encantado. seguir dándolo a conocer. Muchísimas gracias. Esperemos que sirva a todos para ser más generosos, darnos cuenta de la suerte que tenemos, que os ayudéis entre todos, hostia, que la vida es muy bonita. Gracias, Dani. Gracias a ti.